Hay momentos en la vida en los que no pasa nada, y sin embargo algo cambia. No hay ruidos, no hay gritos, no hay truenos, pero hay una grieta, y por esa grieta, sin que lo percibas, algo entra. No se trata de fantasmas ni de supersticiones. No es una historia de miedo. Es más profundo, es más real, es espiritual. Muchas personas, tal vez tú entre ellas, han sentido esa presión en el pecho al entrar en su propia casa. Un ambiente que antes era cálido y lleno de vida, hoy se siente seco, vacío, pesado. Los relojes siguen marcando el tiempo, las luces funcionan, la comida está servida, los hijos ríen, el mundo parece continuar. Pero hay una presencia invisible que poco a poco va secando el alma, y lo más perturbador es que nadie sabe cuándo comenzó. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia más. No es una leyenda ni una tradición popular. Es un hecho espiritual documentado, silenciado por muchos, ignorado por otros, pero sentido por miles. Un fenómeno que comenzó en una tumba. Una tumba que no fue sellada por casualidad. Una tumba que, al sangrar, abrió una puerta entre lo visible y lo invisible. No se trató de un espectáculo. No hubo cámaras. No hubo testigos buscando fama. Solo un silencio que comenzó a hablar. Solo un cuerpo que no debía sangrar, pero lo hizo. Y desde entonces, el mundo espiritual se vio alterado. ¿Alguna vez has sentido que algo cambió en tu vida sin explicación? Una tristeza repentina, una sensación de vigilancia constante, un insomnio que no responde a causas médicas, discusiones familiares sin motivo, estancamientos laborales, pérdida de propósito, ataques espirituales nocturnos. Muchos de estos síntomas no son enfermedades, son señales. Señales de que una puerta fue abierta en algún lugar, y tú estás sintiendo sus efectos. Este primer bloque no es para escandalizarte, es para ubicarte, porque si estás viendo este video, es porque lo espiritual te llamó. No viniste por accidente, no viniste por entretenimiento, viniste porque algo en tu interior ha estado gritando por respuestas, y porque sabes, en lo más profundo de tu alma, que algo se mueve en lo invisible, y ya ha comenzado a tocar tu vida. Hay quienes ignoran las señales, hay quienes justifican todo con lógica, y hay quienes se detienen, respiran hondo, y preguntan, ¿esto que siento es mío, o viene de otro lugar? Te lo digo sin rodeos, hay cosas que no son tuyas, pero te afectan. Puertas que no abriste, pero están abiertas. Presencias que no invitaste, pero están dentro. Y si no entiendes lo que está ocurriendo a nivel espiritual, podrías pasar toda tu vida luchando contra algo que ni siquiera ves. Lo que ocurrió con aquella tumba no fue un símbolo, fue una advertencia, y esa advertencia sigue activa, porque lo que cruzó esa puerta sigue caminando. Por eso, antes de continuar, necesito que tú seas parte de esto. Escribe en los comentarios si en tu casa, en tu alma o en tu entorno hay algo que no puedes explicar. Una opresión, una presencia, una atmósfera oscura. Tu testimonio puede confirmar lo que otros también están viviendo y puede salvar a alguien que hoy se siente solo, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo para ti, es para todo aquel que ya fue alcanzado por esa grieta espiritual. Los sepulcros guardan historias, algunas sagradas, otras malditas, y hay una clase muy especial de tumba que, al ser tocada por lo eterno, deja de ser solo piedra. Se convierte en señal. Esto no es metáfora, es un hecho, y ocurrió en 1900, un lugar que muy pocos saben ubicar en el mapa, pero cuyas consecuencias alcanzan a cualquier alma sensible del planeta. Imagínate una tumba que empieza a sudar. No agua, no humedad. Un líquido espeso, aceitoso, rojo oscuro. Un líquido que, según médicos, no tiene explicación biológica posible. Un líquido que brota de un cuerpo que había muerto décadas antes, y que, sin embargo, parece seguir reaccionando a algo que viene de arriba, o de abajo. En un rincón remoto del mundo, un monasterio silencioso fue testigo de ese fenómeno. No hubo cámaras, no hubo redes sociales, pero hubo testigos, hombres de fe y hombres de ciencia, y todos ellos, por más que quisieron negarlo, se fueron con los ojos abiertos y el alma temblando.
La tumba pertenecía a un hombre que no hablaba, que apenas comía, que vivió en una celda sin ventanas, sin cama, sin muebles. Un hombre que dormía en el suelo, que rezaba más de 10 horas al día, que ayunaba hasta caer desmayado. Un hombre que huyó del mundo, y sin embargo, el mundo no pudo huir de él. Su cuerpo fue enterrado en silencio. No hubo grandes funerales, no hubo homenajes oficiales, pero la tierra no quiso retenerlo, porque a los pocos días, la tumba comenzó a temblar. Testigos relataron que, al acercarse al sepulcro, sentían un calor extraño, como si algo estuviera ardiendo dentro. Y cuando el sepulcro fue abierto, no encontraron podredumbre. Encontraron un cuerpo intacto, con la piel suave, con los ojos cerrados pero serenos. Un cuerpo que inexplicablemente comenzaba a sudar sangre y aceite. No una vez, no un día, durante años. Muchos dirán, eso es devoción exagerada, eso es sugestión colectiva, eso es fraude religioso. Pero los médicos que lo examinaron no encontraron explicación. Y los científicos que fueron por curiosidad salieron en silencio, con el rostro blanco y las manos temblando, porque entendieron que estaban frente a algo que no podían controlar, ni explicar, ni medir. Y fue entonces cuando comenzó lo más inquietante. Las personas que tocaban esa tumba, algunas enfermas, otras poseídas, otras perdidas emocionalmente, empezaron a experimentar algo fuera de lo normal. No una emoción, no un consuelo psicológico, sino una transformación física, espiritual y muchas veces irreversible. Personas con enfermedades terminales empezaron a sanar. Personas con adicciones profundas sintieron repulsión por el pecado. Personas que odiaban, perdonaron. Personas que habían perdido la fe, se arrodillaron. Pero no, todo fue luz. Porque donde hay un flujo espiritual verdadero, también hay reacción del otro lado. Y lo que se abrió en ese lugar no fue solo una puerta de sanidad, fue también una grieta por la cual el mal intentó entrar. Algunos testigos comenzaron a tener visiones nocturnas, sueños con seres oscuros, presencias en casa, ataques durante la madrugada, y en más de una ocasión, personas que tocaron la tumba sin preparación espiritual comenzaron a sentirse desorientadas, abrumadas, emocionalmente vulnerables, como si algo no las hubiera liberado, sino marcado. Porque lo que muchos olvidan es que cuando una tumba sangra, no es solo un fenómeno, es una señal, y toda señal viene con una advertencia. Hoy, miles de personas viven con puertas espirituales abiertas por causa de contactos que no entendieron, lugares que visitaron, personas que abrazaron, objetos que guardaron, o incluso tumbas que tocaron, sin saber lo que cargaban dentro. No se trata de miedo, se trata de discernimiento, porque el mundo espiritual no opera con lógica humana, opera con legalidad invisible, y cuando una grieta se abre, todo lo que esté cerca puede ser alcanzado. Lo que ocurrió en ese monasterio silencioso no fue aislado. Desde ese día, miles de casas en todo el mundo comenzaron a sentir la misma atmósfera. Oscuridad sin forma, miedo sin rostro, silencio sin paz. ¿Casualidad? O tal vez consecuencia. Y si tú estás aquí, escuchando esta historia con el corazón latiendo más rápido, con la piel erizada, con los ojos atentos, no es porque tengas curiosidad, es porque tu alma lo reconoce. Sabes que hay algo en tu vida que cambió y no sabes cuándo. Sabes que hay una atmósfera que pesa. Sabes que hay algo en lo invisible que te está tocando. Y quizás todo empezó el día que aquella tumba sangró. Durante años, el nombre fue susurrado entre muros de piedra, entre rosarios ocultos, entre monjes que temían más al orgullo que al demonio. Pero llegó un momento en el que ya no se podía callar, porque el silencio de aquel hombre no fue el fin, fue el comienzo. Su nombre es Charbel Makhlouf, un monje maronita que vivió en lo alto de una montaña en el Líbano. Nació en el año 1828, y durante más de 20 años, nadie oyó su voz fuera de los muros de su celda. Era un hombre que no discutía, no predicaba, no escribía libros, no fundaba movimientos, solo oraba. Oraba como si cada minuto fuera el último. Oraba como si el mundo entero dependiera de ese murmullo entre él y Dios.
Dormía sobre madera, desnuda. Ayunaba hasta temblar. Pasaba días enteros sin decir una palabra a ningún ser humano. Y cuando alguien le preguntaba por qué tanta penitencia, él apenas decía, para que no se abra lo que debe permanecer cerrado. Durante su vida, Charbel fue considerado un excéntrico, un fanático, un loco más entre los muchos santos anónimos. Pero tras su muerte, la tierra no lo ocultó. Porque aquello que el mundo había ignorado en vida, comenzó a manifestarse con fuerza cuando su cuerpo fue enterrado. Su tumba se volvió un punto de tensión entre el cielo y la tierra. Aceite perfumado brotaba de su cadáver incorrupto. Gente de todo el mundo comenzó a llegar. Musulmanes, cristianos, ateos, enfermos terminales, desesperados, endemoniados. Y los testimonios comenzaron a multiplicarse. No eran sueños, eran curaciones físicas documentadas, eran conversiones radicales, eran encuentros espirituales en los que Charbel aparecía en visiones, advertía sobre peligros, protegía a personas de accidentes, revelaba secretos de confesión. Y luego desaparecía, sin dejar rastro. Lo que más impresionó no fue la cantidad de milagros, sino el silencio con el que ocurrían. Nadie gritaba, nadie manipulaba, nadie pedía dinero, solo ocurrían. Y cuando alguien preguntaba por qué, la respuesta siempre era la misma. Él está orando por nosotros, desde el otro lado. Pero junto con los milagros, vino otra realidad. Personas que se acercaban con burla, se enfermaban. Personas que tocaban la tumba con manos, impuras, sufrían insomnio, visiones, ataques espirituales. No porque Charbel castigara, sino porque lo que él contenía en vida, al morir, quedó expuesto al mundo. Charbel había sido un muro espiritual, un intercesor silencioso que sostenía algo en oración. Y cuando murió, esa oración constante desapareció, y la grieta que él mantenía cerrada se abrió. Hay fuerzas que solo la oración puede sellar. Hay dimensiones que solo un alma totalmente rendida puede contener. Y Charbel, sin que lo supiéramos, estaba siendo un escudo para la humanidad. Ahora dime tú, ¿cuántas personas conoces que están atravesando ataques espirituales sin explicación? ¿Familias que se están desintegrando sin motivo? ¿Gente buena que ha caído en depresión, suicidio, adicciones, ruina emocional? ¿Y si todo esto no fuera solo psicológico? ¿Y si el equilibrio espiritual del mundo realmente fue alterado cuando este hombre murió y su tumba comenzó a sangrar? Es posible que tú también hayas sentido ese desequilibrio, que algo invisible te haya tocado y no supiste explicarlo. Por eso quiero que me cuentes en los comentarios. ¿Has vivido experiencias espirituales intensas, opresiones que no sabes de dónde vienen, atmósferas oscuras que nadie más parece notar? Tu testimonio no será ignorado. Este canal es un lugar donde los que aún perciben lo invisible pueden encontrar eco. Y lo que tú escribas puede ser la confirmación que otra alma está necesitando ahora mismo para despertar. No tengas miedo de escribir. El silencio de Charbel fue obediencia. Pero tu voz, hoy, puede ser salvación para otros. No fue un evento local. Lo que ocurrió con la tumba de Charbel no se quedó en las montañas del Líbano. No fue una manifestación aislada, un caso religioso extraño que solo interesaría a estudiosos de santos orientales. Fue una onda invisible, un eco espiritual que comenzó a recorrer el mundo entero, afectando hogares, alterando atmósferas, desatando guerras silenciosas dentro de las casas más normales. Pero el problema fue que nadie lo notó. O mejor dicho, muchos lo sintieron, pero no supieron interpretarlo. Porque el mal no siempre entra con fuego. A veces entra con apatía. A veces lo que el enemigo usa no es la violencia, sino el cansancio. No el grito, sino el agotamiento silencioso del alma. Poco a poco, después de la muerte de Charbel, los relatos comenzaron a multiplicarse. En lugares lejanos al Líbano, personas comenzaron a experimentar una misma sensación. Angustia espiritual, sin causa aparente. Silencio denso durante la madrugada. Despertar con miedo pero sin sueños. Gritos en el alma, pero sin voz en la garganta. Muchos lo llamaron crisis existencial. Otros le pusieron nombres clínicos. Y aunque en muchos casos eso fue cierto, en otros, fue solo una forma de silenciar lo espiritual,
Porque cuando Charbel dejó este mundo, algo que él sostenía se soltó, y ese algo comenzó a buscar nuevas grietas. Grietas en familias, grietas en corazones, grietas en la fe. Personas que antes tenían una vida espiritual estable, comenzaron a enfriarse. Pastores empezaron a caer en escándalos. Familias dejaron de orar. Niños comenzaron a ser atacados por pensamientos de suicidio. Y mientras todo esto ocurría, el mundo seguía avanzando, sin notar que el enemigo ya no necesitaba gritar, porque ya había entrado. ¿Y cómo entró? Por puertas abiertas, por pequeñas concesiones, por negligencia espiritual, por un mundo que dejó de discernir lo que es sagrado y comenzó a abrazar lo que contamina. Y todo esto de forma misteriosa conecta con ese cuerpo incorrupto que sangró, con esa tumba que nunca debió haber sido sellada en silencio, con ese monje que, sin hablar, mantenía selladas fuerzas que el mundo moderno no puede entender. Lo que estamos viviendo hoy, este colapso espiritual generalizado, esta sensación de vacío existencial, esta incapacidad para encontrar sentido, descanso y presencia divina, no es una simple consecuencia de estrés. Es el reflejo de un mundo donde la intercesión verdadera ha desaparecido, donde ya no hay hombres que se encierren a orar sin esperar reconocimiento, donde los muros ya no lloran, donde las tumbas ya no guardan fuego, sino indiferencia. Charbel vivió para que no se abriera lo que él ya había visto. Y cuando partió, lo que estaba contenida por su silencio comenzó a liberarse lentamente, como un gas sin olor, como una presencia sin rostro. Y tú, que estás escuchando esto ahora, probablemente ya lo sentiste. Ya percibiste que algo invisible comenzó a cambiar la forma como tu casa vibra. Ya notaste que algo sutil descompuso tu fe, que antes podías orar y ahora no, que antes sentías paz y ahora apenas sobrevives. Eso no es casualidad. Eso no es solo psicológico. Eso es espiritual. Porque lo que ocurrió en aquella tumba no fue solo un milagro. Fue un punto de inflexión espiritual. Un antes y un después silencioso. Una herida abierta en la membrana entre el cielo y la tierra. Y si estás aquí, es porque tu alma está siendo tocada por ese mismo eco. Porque mientras todos los sentidos físicos niegan, tu espíritu sabe. Y lo que sabes en lo profundo es que algo fue liberado. Y que, si no despiertas, si no discernes, si no cierras las puertas que dejaste abiertas por ignorancia o negligencia, serás arrastrado por una corriente que no podrás detener con fuerza humana. Charbel se fue, y su partida no fue solo muerte, fue activación, y tú estás dentro del radio espiritual de esa activación. Ahora, debes decidir qué harás con esta revelación. Cuando hablamos de puertas espirituales, muchos imaginan rituales ocultos, invocaciones satánicas o prácticas abiertamente demoníacas, y aunque existen, esas no son las puertas más peligrosas, porque las verdaderamente letales no son las que se abren de golpe con fuego y humo, son las que se entreabren en silencio, por rutina, por descuido, por ignorancia. En los días posteriores a la muerte de Charbel, algo empezó a fluir en el mundo invisible. Una presencia que no tenía forma pero tenía efecto, y esa presencia no necesitaba invocación, solo necesitaba espacio. Y el espacio se lo dimos nosotros, cuando dejaste de orar, cuando permitiste que el resentimiento creciera en tu corazón, cuando comenzaste a normalizar lo que antes discernías como oscuro, cuando encendiste esa serie, ese vídeo, esa música que sabías que contaminaba, pero dijiste, es solo entretenimiento. Cuando abriste la puerta al ocio desenfrenado, al ego, a la crítica constante, a la sensualidad sutil, esa fue la grieta. No fue algo grande, no fue una traición abierta a Dios, fue una concesión diaria, una renuncia lenta a la sensibilidad espiritual. Y el problema no fue que pecaste, el problema fue que comenzaste a justificarlo. Y cada justificación era una llave girando en la cerradura. Eso es lo que muchos no entienden. El mal no necesita ser invitado explícitamente, solo necesita que dejes de cerrar. Y lo que ocurrió con la tumba de Charbel, lo que fue liberado tras su muerte no fue un demonio. Fue una atmósfera que solo un hombre como él podía resistir con ayuno, silencio y oración profunda.
Una atmósfera que ahora invade hogares donde antes se sentía la presencia de Dios. Y lo más grave, muchos ni siquiera notan la diferencia. Vivimos una generación que llama ansiedad a lo que muchas veces es opresión espiritual, que llama crisis de pareja a lo que es una estrategia para romper la estructura del hogar, que llama vacío interior a lo que es hambre de lo eterno. Y en ese error semántico, el mal sigue operando, porque mientras creas que todo lo que vives es solo psicológico, no lo tratarás espiritualmente. Y mientras no lo trates espiritualmente, seguirá creciendo. Aquel monje sabía de esto, por eso no hablaba, porque el que ha visto ciertas cosas, sabe que las palabras a veces son insuficientes, y por eso ayunaba, porque entendía que hay fuerzas que solo se doblegan con hambre del cielo, y por eso se retiró, porque sabía que el ruido de este mundo anestesia los sentidos que detectan lo invisible. Hoy, el ruido te rodea. No necesitas salir de casa para estar contaminado. Un teléfono, una conversación, una mirada, un pensamiento. Todo puede ser una puerta, todo puede ser una llave. Y aquí está el punto más doloroso. Hay hogares que llevan años abiertos sin saberlo. Habitaciones donde se perdió la paz porque el ambiente fue cedido. Relaciones donde lo espiritual fue sustituido por lo emocional. Y todo, eso ocurrió no por rebelión, sino por omisión. Ahora bien, ¿qué se hace cuando una puerta ya fue abierta? ¿Cómo se cierra lo que fue dejado expuesto? ¿Cómo se rompe con atmósferas que llevan años estancadas en tu familia, en tu cuerpo, en tu mente? No se trata de un ritual, no se trata de palabras mágicas, se trata de volver a hacer lo que el mundo olvidó, discernir, separarse, purificar el ambiente, ayunar, orar sin fingimiento, y lo más importante, cerrar todo aquello que sigue alimentando esa atmósfera. Tu casa tiene memoria espiritual. Tus objetos, tus palabras, tus pantallas, tus conversaciones dejan huellas. Y si no limpias, si no reconoces lo que estás permitiendo, si no discernes lo que sigue activo aunque nadie lo vea, seguirás siendo el guardián de una puerta que no te conviene custodiar. Por eso este mensaje no es devocional, es quirúrgico, es para remover, cortar, sanar, es para arrancar raíces invisibles que se han aferrado a tus rincones más ocultos. Y si estás escuchando esto con incomodidad, con lágrimas, con temor, es porque tu espíritu ya sabe que esto no es una exageración, sabe que esto ya está pasando, y ahora, tú decides seguir negando lo que estás sintiendo, o comenzar a cerrar lo que otros abrieron en tu ausencia. Hay un momento en todo mensaje espiritual auténtico en el que la información ya no basta. El conocimiento ya no es suficiente. Las palabras se vuelven una carga, si no van seguidas de una respuesta. Y ese momento es ahora. Hasta aquí, has recibido una advertencia. Has entendido que la tumba de un hombre no fue sellada con piedra, sino con oración. Que su vida no fue un símbolo religioso, sino un muro invisible que, al caer, permitió que muchas cosas comenzaran a moverse en lo oculto. Y ahora, tú estás parado frente a una realidad que no puedes desver. Has sentido el peso de lo que se ha dicho. Has recordado cosas. Has asociado momentos, atmósferas, caídas, silencios, retrocesos. Y no puedes seguir fingiendo que no sabes. Pero, saber no es suficiente. Porque lo que estás enfrentando no es solo conocimiento espiritual, es una guerra. Y en la guerra, los que solo observan, pierden. Los que solo sienten, caen. Los que solo lloran, son arrastrados. Tienes que actuar. Tienes que cerrar. Tienes que declarar con hechos, con decisiones, con acciones concretas, que no vas a ser más la víctima silenciosa de una puerta abierta por otros, o por ti mismo. Y aquí es donde muchos se detienen, porque les parece demasiado radical, demasiado intenso, demasiado espiritual para una vida que ellos consideran normal. Pero, ¿sabes qué es más intenso? Dormir con opresión todas las noches, ver a tus hijos perdiendo la fe, sentirte vacío aún rodeado de cosas, estar en silencio con Dios durante años sin escuchar su voz. Esa es la verdadera carga. Cerrar la puerta no es una exageración, es una urgencia, y muchos ya están tarde. Tarde porque ignoraron las señales, tarde porque confundieron manifestaciones espirituales con estrés,
Tarde porque abandonaron la oración por entretenimiento. Tarde porque permitieron que lo sagrado se volviera irrelevante y lo mundano se volviera normal. Pero si estás escuchando esto ahora, y tu corazón está ardiendo, si cada palabra parece escrita para ti, si tu atmósfera está temblando mientras oyes, entonces aún no es tarde, porque la puerta sigue abierta, pero tú aún puedes cerrarla. ¿Cómo? Reconociendo, renunciando, destruyendo, interrumpiendo pactos inconscientes con el mal, cortando hábitos, restaurando altares, purificando el ambiente y, sobre todo, volviendo a orar como lo hacían los antiguos, con el alma, con lágrimas, con verdad. No es cómodo, pero el infierno no necesita comodidad para operar. Solo necesita que no te incomodes. Y mientras sigas postergando esta decisión, esa atmósfera seguirá respirando sobre tu casa. Tú decides, o cierras ahora, o serás consumido lentamente. No por miedo, sino por abandono. Y si sientes que este mensaje era para ti, si sabes que no fue coincidencia, si algo se quebró por dentro mientras escuchabas, quiero que lo escribas en los comentarios. No con vergüenza, con valentía. Porque declarar tu situación es parte del cierre. Y cuando lo haces, otros que también están heridos, sin palabras, sin discernimiento, leen lo tuyo y despiertan. Escríbelo. ¿Qué puerta se abrió? ¿Dónde comenzó la oscuridad? ¿Qué sentiste al escuchar este mensaje? No te calles. El silencio de Charbel era oración. Pero tu silencio, hoy, puede ser complicidad. Cerrar la puerta no es el final, es el principio. Porque cuando decides cerrar aquello que el mundo te enseñó a dejar entreabierto, el cielo comienza a moverse a tu favor, y lo que parecía perdido, comienza a resucitar. Muchos creen que la vida espiritual es una serie de emociones fluctuantes. Otros creen que es una carga moral. Pero los que han sentido lo invisible de verdad, saben que hay momentos en los que todo cambia. Y este puede ser uno de esos momentos para ti. Charbel no fue un héroe. No fue un iluminado. Fue un hombre escondido. Un alma olvidada por el mundo y recordada por el cielo. Y es precisamente en ese olvido humano donde el poder espiritual se concentra. Porque cuando dejas de buscar aprobación, encuentras autoridad. Y cuando te desligas del ruido, descubres la voz. Charbel vivió para cerrar puertas que muchos abrían. Y tú, ahora, estás llamado a hacer lo mismo. Quizá no vivas en una celda. Quizá no ayunes cada día. Quizá no ores durante horas como él. Pero hay algo que puedes hacer. Y debes empezar hoy. Restablece tu altar. Haz de tu habitación un lugar de presencia, no solo de descanso. Recupera tu Biblia, no como objeto religioso, sino como espada. Rompe pactos silenciosos con series, músicas, personas, hábitos, que abren brechas invisibles. Restaura la oración que perdiste. Y lo más importante, vuelve a tomar autoridad sobre tu casa. Porque esta guerra no se gana con gritos, ni con emociones. Se gana con decisiones, con perseverancia, con discernimiento. Y no estás solo. Porque mientras hablabas en silencio con Dios, mientras llorabas delante de esta pantalla, mientras sentías que algo se removía en tu espíritu, el cielo ya había tomado nota. Dios no ignora las almas que tiemblan en reverencia. No olvida a los que cierran la puerta al mundo para abrirla solo a Él. Y tú, aunque no te sientas fuerte, has dado el paso más difícil. Reconocer que algo estaba mal. Ahora viene el segundo. Permanecer. Y si permaneces, verás lo que muchos no ven. Verás tu hogar cambiando. Verás tus pensamientos siendo restaurados. Verás tu fe renacer. Verás la opresión irse. Verás que, detrás del silencio, estaba Dios esperando. Porque no todos los silencios son ausencia. Algunos silencios son pruebas. Y otros, como el de Charbel, son escudos. Tú estás llamado a levantar ese escudo otra vez. Y esta vez no solo por ti, sino por los que vendrán después de ti. Porque una casa limpia no es solo una bendición, es una herencia espiritual. Y si sentiste que este mensaje te confrontó, te limpió, te llevó a ver lo que no veías, te invito a no parar aquí. Hay más. Hay advertencias que debes conocer, hay grietas que aún no has detectado.
y hay batallas que solo podrás vencer si sigues despertando. Acompáñame en el próximo mensaje, porque lo que vamos a revelar podría ser la raíz de todo lo que tu alma aún no entiende.